Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Nos unimos en intercesión, nos unimos en clamor, confiando y creyendo en Dios que nos estará obrando poderosamente sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas para la gloria de Dios. Recuerda que la oración es una necesidad, no es una opción. Jesús enseña constantemente acerca de la oración. Jesús enseña, habla en repetidas ocasiones para poder enseñar a sus discípulos, y no solamente les habla, no solamente les predica, sino que también les enseña. En Marcos 1:35 dice la Biblia que se levantó muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y se iba a lugares desiertos y allí oraba. Jesús busca constantemente mantener una comunión con su Padre. Recordemos que la oración es una necesidad. La oración no es una opción. Ahora, como hijos de Dios, usted y yo necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Recordemos que Romanos 8:14 nos enseña y dice que los guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo dependemos de Dios. Y como dependemos de Dios, necesitamos escuchar su voz, escuchar sus mandamientos, escuchar su palabra. Necesitamos escuchar su instrucción para poder caminar correctamente. Recordemos que Romanos 8:16 dice la Biblia que como hijos de Dios, dice que daremos testimonio. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos ayudará a manifestar que realmente somos hijos de Dios. Para ser verdaderamente hijos de Dios, nosotros hicimos un compromiso con Él, le reconocimos como nuestro Padre Celestial. Recordemos que Juan capítulo 1:10 en adelante dice que Él vino a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Dice, a los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En otra versión dice, les dio autoridad de ser llamados hijos suyos. Así que usted y yo, cuando venimos a Cristo, nosotros no le reconocíamos, nosotros sabíamos que había un Dios, mas sin embargo nosotros no conocíamos los verdaderos beneficios que tenemos al ser hijos de Dios. Ahora, ¿cómo empezamos a conocerle? Ahora empezamos a caminar bajo su cuidado, bajo sus mandamientos, bajo sus consejos, y la palabra de Dios nos instruirá. La palabra de Dios nos instruye, nos corrige, nos redarguye. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que usted y yo, nosotros necesitamos como hijos ser instruidos por su palabra, la palabra de Dios, la Biblia escrita. La Biblia que está escrita es la que nos ayudará a conocer historia, a conocer costumbres, a conocer cómo es que Él se manifestaba en repetidas ocasiones en diferentes tiempos. Y la Biblia nos enseña en Génesis nos enseña que Él es el Dios eterno. La Biblia nos enseña que Dios es el Dios eterno. Así como el Dios eterno, Él no tiene principio, Él no tiene final. Él está en todo tiempo, en todos los tiempos, en todo momento. Él no depende de un cierto horario. Él no depende de un ciclo. Él está siempre. Él es desde siempre. Dice el salmista, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo. No hay tiempo. No tenemos un tiempo específico. Él está siempre con nosotros. Él es el Dios eterno. Él es el Dios que está desde siempre. Y recordemos que en hebreo significa el Olam. Es el nombre hebreo de Dios que no tiene principio ni fin. El Dios eterno. El Olam. El Olam se menciona más de 440 veces en las escrituras hebreas y se traduce como para siempre eterno, y que dura para siempre.
Cuando se combina con Él significa Dios eterno. Este nombre de Dios nos enseña que Dios no tiene principio ni fin y se encuentra fuera y más allá del tiempo. Los seres humanos estamos atrapados en una pequeña franja de tiempo, solo podemos ver hasta un poco el pasado y ciertamente no podemos ver el futuro, limitados. Pero Dios no lo es, Él es el Olam, Él es el Dios eterno. Recordemos que nosotros necesitamos conocer quién es nuestro Padre, necesitamos conocer quién es Dios, necesitamos conocerle constantemente, y para poderle conocer nosotros nos profundizaremos en las Escrituras y también nosotros oraremos constantemente, le pediremos a Él que nos ayude, que nos dirija, que nos guíe constantemente para poder hacer su voluntad y poder conocerle. Recordemos, dice, los versículos siguientes nos enseñarán acerca de las cualidades eternas de Dios. Veamos una serie de versículos bíblicos en el cual nos ayudarán a conocerle aún más. Dios es eterno. En el Salmo capítulo 90, verso 2 nos enseña y dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Salmo 100, verso 5 dice: la misericordia de Dios es eterna, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Salmo 102, 25 al 28. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Dios eterno, Dios es el Dios eterno, Dios es el que habita en la eternidad, Dios es el que es del Dios para siempre. Nosotros somos temporales, nosotros vivimos un momento solamente. Veamos el Salmo 103, verso 13 al 18. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerán más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos, para ponerlos por obra desde el siglo y hasta el siglo. Desde el siglo y hasta el siglo, sus misericordias son para siempre. Él habitará con quienes, con los hijos de los hijos de los hijos. Él estará por siempre. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Él es el Dios eterno, Él es el Olam, Él es el Dios eterno, Él es el que vive por la eternidad. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Su reino es un reino eterno. En el Salmo 145, 13 dice: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. El tiempo nuestro, la generación nuestra termina. La generación nuestra termina. Recordemos que el Salmo capítulo 90, verso 10 al 12 nos enseña que los días de nuestra edad son tan cortos, terminan rápidamente. Pero dice la Biblia que Dios permanece para siempre. Los días de nuestra edad son 70 años, y a los más robustos son 80. Con todo, dice, su fuerza es molestia y trabajo. Empiezan los achaques, empiezan las dolencias, empieza a vivir una vida difícil. Sin embargo, terminan esos tiempos de nuestra edad, 90, 100 años. Terminan los años de la edad de la persona,
nacen los hijos, nacen los nietos y Dios sigue siendo Dios. Dios sigue estando ahí en ese mismo trono. Dios sigue reinando por toda la eternidad. Él mueve, Él hace como Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es eterno, Él es el Olam. Dios es el que está siempre con nosotros. Él es el que está siempre con nosotros. Él está para poder ayudarnos. Él está ahora para poder dirigir nuestros pasos. Él conoce muchos años, Él conoce mucho tiempo, Él conoce muchas vidas que ha pasado antes de nosotros. Él sabe el fracaso que hay con aquella persona que no hace lo correcto delante de sus ojos. Él conoce el fin de aquellas personas que actúan conforme a su arrogancia, conforme a su altivez. Él sabe el fin que les espera a esas personas. Él sabe el fin que de los que aman a Dios. Él sabe que ellos heredarán la vida eterna. Él sabe que ellos vivirán siempre con Él. Recordemos que la misericordia de Dios es para siempre. La misericordia de Dios es para siempre. Recordemos que el reino de Dios es eterno. Recordemos que en su eternidad Dios es ilimitado. Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿No conoces que estamos ahora nosotros dependiendo de un Dios eterno? ¿No sabes que ahora tú y yo hemos conocido a alguien tan importante en nuestra vida? ¿No sabes que tú y yo empezamos a habitar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la protección divina de Dios? ¿No sabes que tú y yo ahora dependemos del Dios omnipotente? ¿No sabes que tú y yo ahora dependemos del Dios eterno, aquel que habita en la eternidad, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios? ¿No sabes que tú y yo estamos ahora conociendo a quien nos ha dado la vida, a quien nos ha creado? ¿No sabes que tú y yo ahora empezamos a conocer no solamente al Dios eterno, sino es nuestro Padre? Él es nuestro Padre, Él es nuestro Padre. Él está siempre al pendiente, como un padre a un hijo, como el Padre se compadece de sus hijos. Dios está ahí cerca de nosotros. Dios está ahí para ayudarnos. Isaías capítulo 40 nos enseña que Dios dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿No te has dado cuenta? ¿No te das cuenta que Él no hay quien alcance su entendimiento? Nosotros empezamos a conocerle, nunca terminaremos de conocerle. Ahora nosotros necesitamos empezar y seguir buscando su presencia, seguir instruyéndonos constantemente a través de su palabra. Recordemos que Dios es eterno y Él es nuestro Padre. Jesús enseña constantemente y le dice a sus discípulos: tienen que orar siempre y no desmayar. Tienen que orar siempre y no desmayar. Porque si ustedes oran, entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios les guiará. El Espíritu de Dios les dará a conocer lo que ustedes necesitan conocer. Porque si ustedes oran, conocerán las cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen, como dijo Jeremías en el capítulo 33, verso 3. Estando él aprisionado, estando él en un pozo, estando él en una cisterna, él estaba ahí. Él era un profeta de Dios que había sido llamado por Dios y estaba caminando con Dios constantemente. Mas sin embargo le dijo Dios: Jeremías, clámame, yo te voy a responder. Es más, tú no has visto nada de lo que has vivido. Nada has visto. Te voy a enseñar las cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Pablo dijo: yo
clamé 3 veces a Dios, clamé 3 veces para que ese viejo fuera quitado de mi carne. Mas Él me dijo, bástate mi gracia, porque en la debilidad se perfecciona mi poder. O sea que ahora entre más débil, más fuerte soy. Así que usted y yo, las situaciones que vivimos constantemente, no son situaciones para que nos vamos a quedar ahí. No, son situaciones que nos enseñarán a conocer más al Dios eterno. Nos enseñarán a conocer a aquel que ha vivido por generaciones y generaciones, viene de generación en generación y Él sigue siendo Dios. Reinos empiezan, reinos terminan y Dios sigue sentado en su mismo trono. Dios sigue gobernando, Dios sigue dando órdenes de allí donde está. Recordemos que en la Biblia hay un hombre que se llamaba Ciro, un hombre que había conocido la dependencia, había conocido de que él estaba escrito en el libro. Él estaba escrito porque él iba a ser un instrumento en la mano de Dios, en el cual Dios le iba a ayudar a romper puertas de hierro, a romper cerrojos, y él iba a ayudar. Mas sin embargo, cuando el rey entiende que él estaba escrito ahí, que la escritura hablaba de él se puso a buscar la forma de hacer la voluntad de Dios. Así que usted y yo necesitamos aprender a depender de Dios. Necesitamos aprender a que hagamos la voluntad de Dios. Necesitamos aprender a depender de Dios. Necesitamos someternos al Dios eterno. Necesitamos someternos a el Olam. Necesitamos someternos. Recordemos que Dios, Abraham, Él menciona en Génesis capítulo 21, verso 33. Él menciona que Dios es eterno. El nombre de Jehová, el Dios eterno. En el capítulo 21, verso 33 de Génesis, empieza Abraham y reconoce que Dios no es un Dios de ese tiempo solamente, sino que Dios es un Dios por la eternidad. Y le dice, y plantó Abraham. En el verso 32 dice, así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Invocó a Jehová como Dios eterno. Dios eterno que habita en la eternidad. De la eternidad a la eternidad tú eres Dios. Los tiempos pasan, los años pasan, y tú sigues siendo Dios. Y tú sigues gobernando, y tú sigues dando órdenes, y tú sigues haciendo tu voluntad. Ahora usted y yo necesitamos someternos a su voluntad. Usted y yo necesitamos entender los propósitos de Dios. Usted y yo necesitamos buscar siempre la dirección de parte de Dios. Y Jesús lo sabía, porque Él es Dios en carne en la tierra. Dice la Biblia en Juan capítulo 1, verso 14, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, gloria como la del único Hijo de Dios. El verbo que estaba en el principio con Dios, como dice el verso 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Dios está en el principio. En el principio Él habla la palabra para que se creen los cielos, la tierra y todo lo que existe. Y el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas, creando. El Espíritu Santo creando, la palabra de Dios, Dios hablando, y Jesús, que es el verbo, dando la dirección de cómo se hacía todo, caminando, actuando. Ahora ese verbo que estaba en el principio se hizo carne y empezó a caminar en el pueblo de Jerusalén, y empezó a caminar en aquel pueblo, en aquel lugar, con aquellas personas, y aquellas personas, ellos veían señales y prodigios, y ellos no creían nada. Ellos no podían entender que el mismo Dios eterno caminaba con ellos. Ellos no lo podían entender, hasta cuando Él
se revela a los discípulos, llama a los discípulos. Dice la Biblia que Él llamó a los que Él quiso. En Lucas capítulo 6, verso 12, dice que Jesús se la pasó toda la noche orando a Dios. Y después bajó de la oración. Marcos 3, verso 13 al 16, dice que Él estaba orando. Él estaba orando. Y llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él y enseguida enviarlos a predicar. Entonces Él se revela a cada uno de ellos y les dice la encomienda que ellos tienen que hacer. Ellos empiezan a vivir su propia generación. A 2000 años atrás empiezan a caminar, empiezan a vivir su generación, en el cual ellos tienen una responsabilidad. Ellos entienden que tienen que comunicar esa buena noticia. Jesús se le acercaron unos ángeles a los discípulos, a los apóstoles, cuando ellos miraban al cielo, cuando Jesús se iba, y dijo: ¿por qué se ponen tristes? ¿Por qué ustedes están observando? Así como ustedes lo ven que Él se va, así regresará. Así que su corazón de ellos se llenó de gozo, y lo que hicieron fue una motivación. ¿Para qué? Para poder ir y contarle a muchas personas de que Jesús había ido, el Dios eterno que habitaba con ellos. Él se había ido a los cielos, pero que Él regresaría. Y le empezaron a decir. El gozo de cada uno de ellos, el gozo de los apóstoles ahora es comunicar a cada persona que hay una solución, que el enfermo ya no tiene que seguir enfermo, de que el que está atribulado puede recibir liberación, puede recibir salvación, puede recibir una nueva oportunidad. El que está pasando algún momento difícil, Dios, nuestro ayudador, Dios, nuestro consolador, el Espíritu Santo, nuestro amigo, Él estará siempre con nosotros. Y la buena noticia ahora es que ellos pueden heredar la vida eterna. Ellos pueden ahora, por medio de Jesucristo, comunicar la buena nueva. Ellos ven a Jesús irse al cielo. En Hechos capítulo 1, versos 11 y 12, ellos ven que Jesús se va al cielo, pero dos ángeles se paran al lado de ellos y le dicen que ellos esperen porque Él regresará. Así que ellos están gozosos de poder comunicar a tantas y tantas personas para que ellos puedan también de igual manera recibir los beneficios, recibir esa vida eterna. Así que de esta forma usted y yo tenemos la gran encomienda, la gran comisión, como dice en Mateo 28, 19 y 20, Jesús enseña acerca de la gran comisión. Jesús enseña acerca del gran trabajo que usted y yo tenemos, el gran privilegio de comunicar a las personas de que Jesús es Dios, de que Dios es el Espíritu Santo, de que Dios está siempre con nosotros para poder darnos salvación y vida eterna, de que Dios está siempre con nosotros para poder darnos lo que Él ha prometido. Él es eterno, Dios es eterno, Dios ha vivido por generaciones y generaciones. Él es Dios, Él no se envejece, Él no se cansa, Él desde el principio hasta el final, Él es Dios. Él no tiene ningún tiempo, ninguna día de nacimiento. Él es Dios, Él es eterno. Dios es eterno, Dios es el Olam, Dios es eterno, Él es el Olam en hebreo. Él es el Dios eterno que está con nosotros para siempre y quiere que usted y yo vivamos esa vida eterna juntamente con Él. Así que de esta forma Jesús les enseña acerca de la oración a los discípulos. Jesús les enseña que es necesaria la oración. Jesús les enseña que es necesario que ellos se sometan a la voluntad del Padre. Y para someternos a la voluntad del Padre necesitamos saber sus mandamientos. Necesitamos saber lo que Él quiere decirnos constantemente. Y cómo recibiremos una instrucción si no buscamos al dador de la instrucción. Usted y yo constantemente tenemos que someternos pues a Dios. Dice la Biblia, someteos pues a Dios. Y nosotros debemos de buscar su voluntad. ¿Para qué? Para que Él nos dirija, para que Él nos guíe, para que Él nos aconseje en la madrugada. Recordemos que el salmista decía: de madrugada Él oirá mi voz, de mañana me presentaré, de mañana estaré ahí al pendiente para ver qué es la instrucción de este día. Así que Jesús sabía que la oración es una necesidad y se los comunica a los discípulos de esta forma. Ellos saben que tienen que vivir una vida de oración,
una vida de victoria, una vida en la cual nada ni nadie pueda oprimirlos, nada ni nadie pueda separarlos del amor inmenso de Dios, de un gran amor, el cual sentirán ellos constantemente, el fluir del Espíritu Santo dentro de ellos como ríos de agua viva, el fluir constantemente. ¿Para qué? Para que nada pueda apagar su gozo y ellos puedan seguir comunicando la buena noticia. Jesús le dice a los discípulos: es necesario que yo me vaya, es necesario que yo me vaya, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Mandaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Dijo: pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Así que la forma siempre de poder vivir una vida de victoria, una vida de bendición, de liberación, de restauración, de fuerzas nuevas, es a través de la oración cerca de Dios. Juan 15:5 dijo Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. Así que la oración es una necesidad, la oración no es una opción. Necesitamos orar siempre, y Jesús enseñó constantemente y practicó la oración delante de sus discípulos. Siempre Él les aconsejaba. Mateo 6:6 le dijo que era una oración que teníamos que hacer íntima. Hay diferentes formas de oración, porque hay diferentes situaciones, pero usted y yo tenemos que tener una amistad con el Espíritu Santo, una comunión íntima con Dios. Y Jesús dijo en Mateo 6:6 que entráramos a nuestro aposento, a nuestro cuarto de oración, a un lugar especial para que usted y yo oremos, que buscáramos un lugar en el cual no tuviéramos interrupción. ¿Para qué? Para que pudiéramos orar. Y dijo: y vuestro Padre que está en secreto le recompensará en público. Así que nosotros necesitamos estar siempre conscientes de que Dios nos dará la revelación que nosotros necesitamos, la instrucción que nosotros necesitamos, porque Dios es eterno. Él es eterno. Y el tiempo que vivimos, la temporada que nosotros vivimos, la generación que nosotros vivimos, debemos de aprovechar al máximo. Así que nos vamos a unir a tu petición, nos unimos a tu oración, confiando y creyendo en Dios que logrará poderosamente. Nos unimos en esta hora. ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? ¿Cuál es la petición que tú tienes? Nos uniremos. Mateo 18:19 dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra y pedimos cualquier cosa, nos será hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Así que nos unimos clamando a Dios, confiando en Dios, creyendo en Dios que Él obrará poderosamente. Sanidades, señales, prodigios, milagros y maravillas. Nada hay imposible para Dios. Padre, en el nombre de Jesús me uno con cada uno, Padre celestial, Dios que escuchan los audios. Maravilloso Jesús, yo creo en ti, yo creo que tú obrarás poderosamente, sanarás al enfermo, libertarás al cautivo, obrarás milagros sobrenaturales, Padre celestial. Oh mi Jesús de Nazaret, destruye todo plan maligno en contra, Padre celestial, de la vida, en contra, Padre celestial, de cada uno de los que están pasando alguna necesidad, alguna situación difícil. Maravilloso Rey, yo creo que tú obrarás poderosamente. Oh Padre celestial, destruye todo plan maligno en el nombre de Jesús. Sana al enfermo, liberta al cautivo, obra milagros sobrenaturales, Padre, ahí donde están, Padre, en sus labores diarias, ahí, Padre, donde están, Padre celestial, en aquel lugar de hospital, en aquel lugar, Padre celestial, en su habitación, ahí donde están, Padre, en cualquier lugar, Padre, donde escuchan, Padre, obra milagro, obra sanidad en el nombre de Jesús. Oh Padre celestial, para la gloria de tu nombre, mi Jesús de Nazaret, obra poderosamente. Padre, oramos por el equipo de intercesores que constantemente ora a las 5 a.m. y 11 p.m. Padre, te pido le fortalezca, le dirija, le restaure, sigas llenándolo de tu Espíritu Santo, Padre, sánalo el que está enfermo, en el nombre de Jesús de Nazaret, obra poderosamente. Padre, oramos por las colonias, colonia, ejido, municipio, estado, país y el mundo entero. Oramos por cada uno de nuestros hermanos, por cada uno, y nos unimos, Padre, constantemente, clamando por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por las damas, por los varones. Oramos en el nombre de Jesús. Oh Padre, destruye todo plan maligno en contra de las vidas en el nombre de Jesús y llénalos más de tu Espíritu Santo, Padre celestial, para la gloria de tu nombre. Declaramos victoria, declaramos liberación, declaramos restauración y declaramos fuerzas nuevas. Dice el Salmo 127:1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Que Dios sea el centro de atención en nuestra casa, que Dios esté por primer lugar en sobre todas las cosas. Así que nos unimos clamando por las familias, por la familia, nos unimos clamando por cada una de las familiares, de los padres, de la mamá,
de los hijos, de los hermanos, de los primos, de los amigos, de los vecinos, de los familiares, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú obres poderosamente, mi Jesús de Nazaret, en cada uno de ellos. Maravilloso Jesús, oramos, Padre Celestial, por la ciudad, oramos por las colonias, oramos por los estados, oramos por los países, maravilloso Rey de Gloria, y que tú obres poderosamente, Padre, restaurando y fortaleciendo, mi Jesús de Nazaret, y llena a cada uno, Padre, con tu Espíritu Santo, y que seamos una luz, y que seamos una luz del mundo, Padre, que seamos una luz que ilumine al mundo, que ilumine, Padre, a todo aquel, Padre, que tenga necesidad, Padre Celestial. Obra poderosamente y haznos útiles en tu obra, haznos útiles, Padre, a donde tú quieras, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, poderoso Jesús. Aleluya. Amén. Dios te bendiga y Dios te fortalezca. Este es el Ministerio de la Última Pesca. Sigamos orando constantemente. 5M11 PM. Sigamos compartiendo los audios y que sean de bendición. Síguenos en nuestra página Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Dios te bendiga. Recuerda, la oración es una necesidad, no es una opción. Dios te bendiga.